gran programa y grandes invitados. Abordaremos sobre el síndrome de West. Y ya están en los estudios, nos acompañan esta tarde el doctor Alfredo Tori Murgueito, neurólogo infantil con capacitación en epilepsia. También trabaja en el Hospital Guillermo Almenara, en la Clínica Ricardo Palma y en el grupo pediátrico. Y de la asociación de la Fundación Síndrome de West se encuentra su representante, el ingeniero Enrique Yupanqui. Muy buenas tardes y bienvenidos a Un Perú para Todos. Doctor, quisiera abordar con usted este síndrome poco conocido que nos han escrito también por las dudas de algunas personitas que tienen niños pequeños o también que durante el embarazo no lo llevaron bien y temen que tengan sus hijos el síndrome de West. Pero para que las mamás se quiten esas dudas, ilústrenos, ¿qué es el síndrome de West? Buenas tardes. El síndrome de West en realidad no es una enfermedad muy rara. Sí, en la práctica médica clínica lo vemos con cierta regularidad, sobre todo en los hospitales especializados. El síndrome de West es un tipo de epilepsia. Síndrome llamamos a un conjunto característico de síntomas y signos. Y en el caso del síndrome de West, el signo principal es epilepsia con ciertas características. La epilepsia caracterizada por espasmos infantiles. El espasmo es un tipo de crisis epiléptica o convulsión, como comúnmente se le llama, que se produce en los niños muy pequeños, en los lactantes, a partir de los 3 años, y cuya característica a la observación es una contracción. Entonces es un signo llamativo que muchas veces puede ser mal interpretado como de otro origen, ¿no? Pero que tiene su mecanismo es por descarga cerebral, ¿no? Ese es uno de los 3 signos característicos del síndrome de West: la convulsión tipo espasmo infantil, que se acompaña generalmente de un atraso del desarrollo o un retroceso en el desarrollo, llamamos esto regresión, y una tercera característica que ya es de conocimiento, de interpretación médica, que es un estudio de electroencefalograma con mucha alteración, una alteración que se llama nixarritmia. Es un desorden extremo de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, el síndrome de West es una epilepsia especial porque enferma el cerebro. La descarga cerebral interrumpe o dificulta o anula el resto de funciones cerebrales. Por eso es que es importante primero identificarlo, segundo tratarlo rápidamente para que se retomen el resto de funciones cerebrales y el niño nuevamente comience a manifestar sus habilidades, ¿no? Hoy tenemos un gran programa y grandes invitados. Abordaremos sobre el síndrome de West. Y ya están en los estudios, nos acompañan esta tarde el doctor Alfredo Tori Murgueito, neurólogo infantil con capacitación en epilepsia. También trabaja en el Hospital Guillermo Almenara, en la Clínica Ricardo Palma y en el grupo pediátrico. Y de la asociación de la Fundación Síndrome de West se encuentra su representante, el ingeniero Enrique Yupanqui. Muy buenas tardes y bienvenidos a Un Perú para Todos. Doctor, quisiera abordar con usted este síndrome poco conocido que nos han escrito también por las dudas de algunas personitas que tienen niños pequeños o también que durante el embarazo no lo llevaron bien y temen que tengan sus hijos el síndrome de West. Pero para que las mamás se quiten esas dudas, ilústrenos, ¿qué es el síndrome de West? Buenas tardes. El síndrome de West en realidad no es una enfermedad muy rara. Sí, en la práctica médica clínica lo vemos con cierta regularidad, sobre todo en los hospitales especializados. El síndrome de West es un tipo de epilepsia. Síndrome llamamos a un conjunto característico de síntomas y signos. Y en el caso del síndrome de West, el signo principal es epilepsia con ciertas características. La
epilepsia caracterizada por espasmos infantiles. El espasmo es un tipo de crisis epiléptica o convulsión, como comúnmente se le llama, que se produce en los niños muy pequeños, en los lactantes, a partir de los 3 años, y cuya característica a la observación es una contracción, ¿no? Entonces es un signo llamativo que muchas veces puede ser mal interpretado como de otro origen, ¿no? Pero que tiene su mecanismo es por descarga cerebral, ¿no? Ese es uno de los 3 signos característicos del síndrome de West: la convulsión tipo espasmo infantil, que se acompaña generalmente de un atraso del desarrollo o un retroceso en el desarrollo, llamamos esto regresión, y una tercera característica que ya es de conocimiento, de interpretación médica, que es un estudio de electroencefalograma con mucha alteración, una alteración que se llama nixarritmia. Es un desorden extremo de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, el síndrome de West es una epilepsia especial porque enferma el cerebro. La descarga cerebral interrumpe o dificulta o anula el resto de funciones cerebrales. Por eso es que es importante primero identificarlo, segundo tratarlo rápidamente para que se retomen el resto de funciones cerebrales y el niño nuevamente comience a manifestar sus habilidades, ¿no? Una mamita nos pregunta, Yesenia Castro nos dice: mi hijo a los 4 meses convulsionó y lo llevé al hospital más cercano, pero no me diagnosticaron síndrome de West, sino después de cerca de 1 año. Bueno, en realidad las crisis del síndrome de West no son tan agudas, suelen ser algo sutiles, repetitivas, y los papás, cuando se dan cuenta, ya han habido algunas crisis. Generalmente no son motivo de acudir a la emergencia, ¿no? Porque son crisis cortas, vienen en salvas, o sea, repetidas, pero son cortas, y generalmente la evaluación se hace en consultorio, ¿no? La suele hacer un médico general, ¿no? La suele hacer un pediatra general, ¿no? Es raro que acuda a una emergencia. Muchas veces el síndrome de West, o sea, con los espasmos como crisis características, coexiste con otras convulsiones. Entonces el niño puede comenzar con otro tipo de convulsiones y en la evolución desarrollar el síndrome de West, ¿no? Puede ser ese el caso que refiere la señora, ¿no? Entonces no siempre las crisis que tiene el niño con síndrome de West solo son los espasmos, pueden haber otro tipo de crisis, ¿no? Pero siempre un lactante o un niño pequeño, una convulsión tiene una connotación de severidad. A diferencia de niños más grandes, donde las convulsiones, si el niño previamente está sano, hay una gran posibilidad de que estas sean convulsiones benignas, sean fácilmente tratables, curables y no interfieran con el desarrollo del niño. Esto no ocurre en general en los lactantes, o por lo menos el enfoque del médico no debe ser eso. Cuando un lactante convulsiona, tiene que ser sometido a un exhaustivo, por lo menos seguimiento. No siempre hay que hacer muchos exámenes, pero por lo menos un seguimiento para ver qué signos adicionales se presentan o si fue esa convulsión que fue valorada inicialmente el único signo, ¿no? El señor Jimmy Castañeda nos escribe desde Chimbote y pregunta: ¿el síndrome de West es hereditario? La epilepsia en general tiene un trasfondo genético también, ¿no? Entonces hay genes relacionados con epilepsia. El síndrome de West va a tener varios orígenes. Alguno de ellos puede estar relacionado con genes, ¿no? Pero no siempre. La gran mayoría de los niños con síndrome de West en el Perú, de lo que hay información, son secundarios a lesiones, ¿no? Lesiones de hipoxia, lesiones, o sea, de falta de oxigenación al nacer, ¿no? Consecuencias de meningitis o alguna lesión estructural. Los cuadros genéticos son la minoría. O sea, en general se considera que no es hereditario en general. Bien. Tampoco se considera una enfermedad, digamos, en el cuadro raro. No es raro, ¿no? Porque sí hay una estadística
estadísticamente hablando. Claro, no en hay el una Perú más o menos, aproximadamente, podríamos decir que ¿cuántos pacientes? No hay una estadística, ¿no? Pero por lo menos en la práctica clínica del Hospital Almenara, ¿no? Que es uno de los, digamos, de los 10 hospitales más grandes que puede haber en el Perú, debemos ver aproximadamente unos entre 30 y 40 niños al año, ¿no? Si eso lo multiplicamos, ¿no? Y hay muchos casos no diagnosticados, ¿no? Como tales, se diagnostica como epilepsia en general, o niños que tienen atraso en el desarrollo, o enfermedades neurológicas con atraso en el desarrollo, ¿no? Y a veces los espasmos incluso se autolimitan, en el tiempo desaparecen, ¿no? Y nunca se llega a diagnosticar como un síndrome de West. Entonces, entre que se subdiagnostica, no se registra, no tenemos datos claros, ¿no? Pero le puedo hablar groseramente que en el hospital Almenara más o menos vemos de 30 niños al año, ¿no? Que no se considera raro. Podemos hacer un ejercicio matemático sencillo y poniendo solamente en el departamento de Lima 10 casos y multiplicándolo por todo el Perú, podríamos de una manera simbólica hablar de 200, 250 casos en el Perú, solamente para poner un número nada más. Eso no significa que esa sea la cantidad, pero hemos tratado de cuantificar un poco el tema. Señor Enrique, en la asociación que ustedes han formado, aproximadamente ¿cuántos casos tiene usted conocidos ya ahí en la asociación? Lo primero que quisimos hacer, la primera actividad que realizamos es crear una ficha para tratar de identificar la cantidad de casos y sobre todo conocer los datos, ¿no? de los pacientes con síndrome de West, para poder unir a los padres y reclamar nuestros justos derechos, sobre todo los derechos de los niños. Tenemos más o menos unas 25 fichas llenadas por los padres. Comprendemos que también algunos padres tienen un poco de rechazo por informar, de repente algún prejuicio, de repente escondiendo alguna vergüenza tal vez, o de repente alguna culpa. Entonces nosotros pedimos y solicitamos a la gente que recoja esta ficha que está circulando en Facebook y llene y nos los haga pasar para justamente tener esa cantidad que usted nos dice, y que un congresista también nos hizo esa pregunta: ¿cuántos son? Y no supimos responder. Eso nos ayuda a hacer esta cuantificación. Pero ustedes ahí reunidos, ustedes ahí en la asociación, usted me dice que ya hay fichas, hay 25 padres que han llenado las fichas. De los 25 padres que han llenado esas fichas, han manifestado cuántos padres tienen hijos ya diagnosticados con síndrome de West. Todos los padres. Todos los padres, 25 padres. Así es, justamente esta es la finalidad de la ficha. O sea, la fundación se llama Fundación Síndrome de West Perú. Entonces, no solamente es pacientes con síndrome de West, sino con algunas otras enfermedades neurológicas parecidas que queremos también acoger. En diciembre tuvimos una actividad llamada la Navidad del Niño West, ofrecida por una madre de familia, en la cual nos hemos conocido, ¿no? Cara a cara con muchos de nosotros que estamos participando en la fundación. ¿Qué lo motivó? Digamos, él me dice, bueno, que por los derechos, pero en sí, ¿eso solamente fue los derechos o qué fue el motivo principal que los unió para formar, digamos, esta fundación? En principio es el amor por nuestros niños, el compromiso y la solidaridad con padres nuevos, en la cual no hay mucho conocimiento sobre esta enfermedad, y sobre todo al constatar de que hay una ausencia total del Estado. Nosotros no podemos conseguir medicinas, siendo estas urgentes, porque las convulsiones son, como dijo el doctor, salvas, grupos de convulsiones periódicamente en el día, en niños de 0 a 2 años, donde su cerebrito recién está en formación. Estas convulsiones, ¿no?
malogra en el cerebro del niño, no se puede perder. Nosotros necesitamos las medicinas para ayer. En el Estado no hay esas medicinas, en el seguro, por ejemplo, tanto en el salud como el CIS, no hay esas medicinas como para pedirlas. Y si es que el padre de familia, con un esfuerzo, quiere comprarlas, en el Perú no las vende. Nosotros tenemos que ir a buscar medicinas, las urgentes para calmar las convulsiones, a Chile. Vamos a hacer la propaganda de la Liga Chilena contra la Epilepsia, que es la más cercana, en donde nosotros podemos conseguir ampollas que vienen en cadena de frío. Y en 8 horas, y solamente pueden estar en esa salidos del almacén 8 horas, porque se malogran estas ampollas. Y las pastillas que también calman, pastillas anticonvulsivas que también las utilizamos, la vigabatrina, tampoco la venden en el Perú, no las venden en el Perú, no se puede comprar así uno tenga la plata. Esa la importamos de Argentina. Usted una vez que diagnostica, digamos, a un niño, a un bebé con el síndrome de Weiss, ¿qué tratamiento tiene que seguir ese niño? ¿No? Yo les exijo que tienen que conseguir un medicamento adecuado, ¿no? O sea, los primeros papás con los que manejé el síndrome de Weiss fue como el ensayo, ¿no? Cómo conseguir el medicamento. Y a raíz de eso, yo creo que ese fue el primer contacto entre los papás, ¿no? Los puse en comunicación para que entre ellos se presten, se vendan, se den información de cómo conseguir el medicamento, ¿no? Porque si bien la limitación existe en cuanto a logística, no podemos conformarnos con dar la medicación con los medicamentos que hay en el Perú y que no se han demostrado que sean eficaces, ¿no? Que muchas veces se hace, ¿no? Se les indica medicamentos disponibles en el Perú, pero que finalmente sabemos que no va a haber respuesta, ¿no? Entonces los papás, bueno, yo apelando al sentimiento de los padres hacia los hijos, yo casi exijo que consigan medicación, ¿no? A pesar de que eso a veces puede traer problemas, sé que es lo único que puede solucionar el síndrome. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué medicación toma? Se ha demostrado científicamente que hay 2 fármacos que son eficaces, ¿no? Vigabatrina, que es un fármaco que se administra vía oral, ¿no? Que se consigue, incluso hay páginas de venta por internet, ¿no? Pero que no se consigue inmediatamente, sino un par de semanas. Ese es, digamos, el mejor de los casos, ¿no? Comprarlo por internet y tenerlo en 2 semanas. Pero 2 semanas es mucho tiempo de espera, ¿no? Entonces ahí surge el contacto con otros papás que suministran a veces el medicamento temporalmente. Y el segundo fármaco es una hormona, ¿no? Que se administra parenteralmente, es inyectable, que tampoco se consigue en Perú y los papás básicamente la traen de España, pues es un sitio donde el medicamento es cómodo en cuanto al precio, ¿no? Pero también se consigue en Chile, en Argentina, ¿no? Y los papás se les ven la forma de conseguirlo. Sí. Mi obligación es informarles cuál es el medicamento que corresponde, ¿no? ¿Y qué medida lo pueden tomar? No solamente decirle, bueno, este es el tratamiento, todos esos son los fármacos. No, es que eso, la indicación implica todo eso, ¿no? Saber cuáles son las dosis, el esquema de tratamiento, los efectos adversos, ¿no? Y también las consecuencias de la no medicación, ¿no? Porque todo hablando de eso, si el niño que ya es diagnosticado con síndrome de Weiss y no consigue la medicación, no está accesible económicamente, digamos, sus padres, ¿cuáles son las consecuencias? Yo creo que se ha formado un grupo importante de papás que muchas veces entre ellos se apoyan. Yo tengo papás que no tienen los medios para conseguirlos, pero tengo papás también que me han facilitado medicamentos gratuitamente para proporcionárselos a otros. Pero es una solución muy, digamos, precaria, ¿no? Sirve para mis pacientes, pero en realidad yo me responsabilizo de los pacientes que trato, ¿no? Pero no creo que sea una solución para el Perú o para todos los enfermos con síndrome de Weiss, ¿no? Tratamos de sacar adelante entre los papás que prestan medicamentos, regalan medicamentos, ¿no? Yo he recibido hasta aproximadamente 20 tratamientos gratis, ¿no? De parte de papás que sensibilizados por el caso de su hijo
y que con medios para conseguir más medicamentos han optado por eso, ¿no? Por solventar el tratamiento de los pacientes, ¿no? En realidad, creo que no hay ningún paciente que se ha quedado sin tratamiento, por lo menos sin inicio de tratamiento, por cuestión económica, ¿no? Pero como digo, es una solución que no es definitiva, es una ayuda temporal, ¿no? Y lo que buscamos también a nivel médico, porque nosotros los neuropediatras estamos asociados en un capítulo de neuropediatría, es conseguir que las autoridades vean la necesidad de que esos medicamentos se comercialicen en el Perú. Bien. Señor Yupanqui, el doctor me dice, bueno, entre ustedes de repente formaron este grupo de ayuda, ¿no? Un grupo para poderse ayudar mutuamente. ¿Es costosa la medicación? Es sumamente cara. ¿De cuánto estamos hablando al mes para coberturar el tratamiento de un paciente con síndrome de West? Las ampollas cuestan, cada ampolla, $50. Para el tratamiento inicial, el niño requiere más o menos unas 40 ampollas. 40 ampollas. Así es. ¿Para qué tiempo? Bueno, eso el doctor, el especialista, es quien determina. Ya. Yo digo más o menos, a grosso modo, 40 pastillas en una primera etapa que supuestamente calmaría las convulsiones, pero los niños pueden recaer. Eso en realidad es el tema del doctor. Yo simplemente puedo decirle que las ampollas valen $50 cada una y las pastillas, la vigabatrina, cuesta cada una entre 4 y 5 soles y los niños tienen que tomar a veces 3 pastillas al día, a veces una pastilla al día, a veces un poco más, dependiendo, ¿no? El síndrome de West, cuánto esté afectado en el niño. Si es que el niño es leve lo que tiene el síndrome de West, o de repente requiere, ¿no?, una dosificación mayor. En realidad, esquemas de acuerdo al tipo de respuesta, ¿no? Los esquemas pueden o comenzar con el medicamento bioral o comenzar con el medicamento intramuscular, ¿no? Y el tiempo de uso, la dosis a la que se llega, depende de la respuesta de cada niño. Entonces hay un esquema referencial, pero uno lo acondiciona a cada paciente, ¿no? Bien, señor Yupanqui, ustedes para acceder, para conseguir la medicación de otros países, de amigos de otros países, las personas que le facilitan esta medicación son personas cuyos hijos padecen de este síndrome, o es que allá en Argentina, llámese Chile, sí el seguro social, el seguro de salud les cubre el tratamiento a estos pacientes con síndrome de West. Es una muy buena pregunta. No. En Chile hay instituciones en las cuales no solamente tratan el síndrome de West, sino empresas que venden. Es una medicina normal en Chile, es una medicina que se vende. En Argentina hay una ley de discapacidad infantil. En Argentina estos costos lo asume el Estado. En Argentina. Y provee la medicina. Inclusive esta enfermedad es una enfermedad que toca a toda la familia, porque todos están con la enfermedad, porque lamentablemente pues destroza el hogar, teniendo al niño con síndrome de West. No se puede cubrir la canasta familiar, porque bueno, la canasta familiar incluye el ingreso de padre y madre, pero tenemos a la madre que está 24 horas con el niño, porque es una enfermedad neurológica. Entonces, en Argentina, inclusive, el Estado da una pensión a la madre que tiene un niño con una enfermedad neurológica. Acá en el Perú no hay nada de eso. Estamos lejísimos para ello. Estamos totalmente lejos. Y sobre todo,
la Convención sobre los Derechos del Niño considera estos derechos del niño, ¿no? de un eficiente tratamiento, de un profesionales preparados, de terapias, porque estos niños que tienen retraso psicomotor necesitan bastantes terapias para su rehabilitación. Terapia del lenguaje, terapia física, terapia sensorial, terapia ocupacional, y no hay infraestructura y no hay lugares donde hacer esas terapias. El niño tiene el derecho de que pueda ir a un lugar lo más cercano a su casa, que debe estar implementado para sus terapias. Resulta que tiene que cruzar toda la ciudad para poder ir a un lugar que está preparado para poder hacer allí sus terapias, con todo el inconveniente de la madre, pues de no poder trasladar fácilmente a este niño con esta enfermedad neurológica. Nos escribe Anabel Rojas. Ella pregunta si la terapia ocupacional y terapia física puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con síndrome de West. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, no, lo primero, y en lo que debemos enfocarnos primero es diagnosticar rápidamente, ¿no? Diagnóstico. Primero. Segundo, el tratamiento, elegir el tratamiento correcto y luchar para que el tratamiento sea eficaz, porque no es eficaz en el 100% de los casos, ¿no? Mientras el niño no sea controlado, uno no puede pensar en terapias, porque el cerebro del niño con síndrome de West está en constante descarga eléctrica, la electricidad, el cerebro trabaja con electricidad mínima, ¿no? Entonces en el síndrome de West hay descargas difusas, ¿no? Entonces mientras esté en esa condición, el niño no se le puede hacer terapia, no se le puede forzar a que ese cerebro que no funciona correctamente active funciones normales, porque no se va a conseguir nada, lo único que se incremente en la crisis. Entonces lo primero es diagnóstico, tratamiento precoz, para que cuanto más precoz el tratamiento es más eficaz, uno, y segundo, las secuelas son menores. Entonces en eso tenemos que enfocarnos. El niño que ya estamos pensando en terapia porque probablemente se controló el problema, ya ese es otro nivel digamos, de información, ¿no? Pero acá lo importante es eso, el diagnóstico y el tratamiento correcto, ¿no? Nos escribe Ana Roca. Ella pregunta si la enfermedad de síndrome de West causa discapacidad o invalidez. En realidad es variable, ¿no? El síndrome de West, síndrome quiere decir un grupo de síntomas y signos, pero el origen es múltiple. O sea, puede haber un niño con síndrome de West con un cerebro previamente sano, que si se trata rápidamente y se corrige el síndrome de West, el niño puede reincorporarse hasta alcanzar niveles de funcionalidad cercanos a lo normal o normales, ¿no? Entonces, esa es una forma de síndrome de West, que se llama síndrome de West primario, donde el cerebro previo al inicio de las convulsiones es un cerebro normal. Y la contraparte es un cerebro con lesión o con disfunción, ¿no? El niño nace con una malformación en el cerebro y sobre esa malformación se desarrolla el síndrome de West, o sea, una epilepsia severa. Entonces ahí tenemos doble efecto dañino, ¿no? La misma lesión del cerebro congénita más la epilepsia. Esos casos hay dos formas. Si se controla el West, nos vamos a quedar con la lesión, pero la lesión produce discapacidad. Si no se controla el West, entonces hay discapacidad por la lesión más por una epilepsia descontrolada. Entonces esos niños generalmente tienen discapacidad, ¿no? Entonces va a depender del origen del síndrome de West, ¿no? O sea, el síndrome de West, como todo síndrome, tiene múltiples causas. Entonces la causa va a determinar el pronóstico. Continuamos en Un Perú para Todos. Seguimos dialogando sobre el síndrome de West, que es un tipo de epilepsia poco conocida. Estamos con el doctor Alfredo Tori Murgueito y también ahora nos acompaña la señora Judith Choquehuanca. Señora Judith, usted tiene su niño que padece síndrome de West. Así es, tengo una niña ya de 1 año y 9 meses, se llama Natalia y sí, padece síndrome de West. En realidad ella
nació con un mal neurológico, empezó a los 4 meses y medio con convulsiones. Inicialmente no le detectaron síndrome de West porque bueno, sus electroencefalogramas salían regular, pero a partir de los 8 meses es donde ella empieza con los espasmos. Ella tenía salvas al día de más o menos 300 salvas, que vienen a ser como 300 convulsiones al día. 300 convulsiones. Llegó a tener esas 300 convulsiones. ¿Durante todo el día? Sí. A veces yo prefería tenerla dormidita porque en realidad los espasmos eran muchísimo más fuertes y en ella comenzó a ocasionar rezagos muchísimo más fuertes que una convulsión normal. Cuando ella tenía las convulsiones a partir de los 4 meses y medio, pues el retraso que ocasionó en ella no fue tan leve como el que ocasionó cuando vinieron los espasmos. Cuando vinieron los espasmos, Natalia, ella pues antes de, ya se metía la manito a la boca. Natalia se trataba de comunicar con un magú, pero a raíz de los espasmos Natalia ya no te hacía ese tipo de movimiento, ya no movía las manos, no te conversaba con un magú, no sonreía. Entonces y tenía todo el tiempo parada con los espasmos, así que yo prefería a ella tenerla dormida. Me acostaba con ella y la ¿A qué edad, cuando nació, en qué tiempo después de su nacimiento presentó? ¿A los 8 meses? A los 8 meses ya presentó los espasmos, pero a los 4 meses y medio, por el mal neurológico que ella tenía, porque ella nació con un mal neurológico que se llama lisencefalia, empezó con las convulsiones. Pero las convulsiones las calmamos. A los 4 meses y medio, pasaron 2 semanas, 3 semanas, llevamos un tratamiento, las calmamos, pero posterior a eso ya le vino el síndrome de West, que eso sí fue muchísimo más fuerte y bueno, ahí fue donde el doctor Tori y nos recomendó iniciar con la vigabatrina y posterior a eso con el STH. Es donde iniciamos con la vigabatrina. Como comentaba el doctor Tori y el señor Yupanqui, la medicina fue bien difícil de conseguir porque acá no la venden. Tenía un contacto en Argentina que me llegó a enviar las pastillas inicialmente, pero también el doctor nos pasó algunos contactos para poder prestarnos las pastillas para poder iniciar cuanto antes, porque lo que queríamos en ese momento era calmarle los espasmos en el momento. Y bueno, en realidad sí le calmó en algo, redujo los espasmos, porque inicialmente, como le comentaba, eran 300 espasmos al día, pudo reducir a 100, a 50, pero seguía con los episodios. Y es ahí donde en diciembre iniciamos con vigabatrina del año pasado, del año pasado, y en febrero es cuando conseguimos el ACTH. Mi esposo viajó a Chile para poder conseguir ahí las ampollas y iniciamos el tratamiento con el ACTH. Y la verdad es que nos costó bastante. ¿Pero cómo le ha ido a la niña? En realidad, Natalia, el ACTH es un medicamento que le ayudó a bajar los espasmos. Llegó a tener 0 espasmos a las 2 semanas, pero la contraindicación es de que los inmunodeprimen. Y mi hijita, al estar inmunodeprimida, adquirió muchas infecciones. Inicialmente una neumonía, después le dio una infección estomacal, después le dio bronquitis. Estuvimos prácticamente internadas, gracias a Dios permitieron internarme con ella 2 meses, todo el mes de febrero, marzo y parte de abril estuvimos internadas las 2, para que ella salga de todo ese episodio de infecciones. Una vez que salió de las infecciones, de los espasmos que ya no tenía nada, tuvimos que dejar el tratamiento porque no puedes seguir con el tratamiento de ACTH si tienes una infección de por medio. A las 3 semanas nuevamente regresaron los espasmos, a las 3 semanas de haber dejado el tratamiento de ACTH. Pero lo principal en ese momento era calmarle todo el episodio de infección que tenía en ese momento. Entonces, pero los espasmos vinieron, digamos, en la mayor magnitud. No, en realidad igual como tenía antes. No fue igual. Vinieron los espasmos, sí, pero no con la magnitud como la que tenía inicialmente. Lo que hicimos fue darle prioridad a que pase las infecciones. Una vez que ya salió de alta, que fuimos a unos 2 meses y medio, esperamos 1 mes más para volver al tratamiento con ACTH, porque lamentablemente regresaron los espasmos, claro, no a la magnitud del inicio,
pero al ver de que había buenos resultados porque le pararon por completo los espasmos, decidimos retomar el tratamiento de ACTH. Y ya conversando con mi esposo y con la familia, yo no podía dejar de trabajar, pero con ayuda de la familia llegamos a contratar a una persona para que pudiera cuidarle en casa y tener todos los cuidados que podemos tener, porque al estar inmunodeprimida todo tenía que estar impecable, para que no vuelva a tener una infección en el tratamiento. Y es ahí donde iniciamos nuevamente el tratamiento con ACTH y gracias a Dios pararon los espasmos. Ahorita mi hijita ya tiene cerca de 4 meses sin espasmos. Sí he tenido algunas recaídas, lamentablemente los bebés que han tenido este síndrome, o por mi experiencia propia, no pueden adquirir ningún tipo de enfermedad, no se pueden infectar con nada, es decir, no les puede dar una gripe, no les puede dar de repente una infección estomacal. Se descompensa. Se descompensa totalmente y empieza con las convulsiones o con los espasmos. Bueno, como le comentaba, gracias a Dios ya 4 meses la tengo tranquila y el doctor nos dio el go para empezar con ella las terapias, ya está con terapia. Y bueno, Natalia ha mejorado bastante, bastante en el sentido de que mi hija ya sonríe, cosa que antes no hacía, ya trata de comunicarse con nosotros, y bueno, y seguimos en el camino. Yo sé que es difícil porque, bueno, Natalita todavía no se sienta, todavía no domina su cabeza, y para eso está el tratamiento y las terapias, perdón. Pero ha habido un avance significativo, Claro que sí, ha habido un gracias avance. al asesoramiento médico del doctor Alfredo Toy. Exacto. Ha habido una mejoría en ella. Dentro de todo, lo mejor yo considero que es que ya no tenga el episodio de espasmos, porque sí, eso hacía de que ella se retrase aún más. Actualmente ya no tiene ese episodio, pero sigue ella con el tratamiento con las pastillas, con la vigabatrina, ya no con el ACTH, pero con la vigabatrina sí. Y bueno, y sí, la vigabatrina nos cuesta bastante poder conseguirla. Ahorita tenemos un blister para una semana porque Natalia toma 3 pastillas al día y tenemos que ver la manera de poder conseguir, porque ella no puede quedarse sin pastillas. Entonces viven ustedes con la angustia, Exacto. con el Jesús en la voz. Sí. Bueno, doctor, persona, el paciente que padece esta enfermedad, ¿puede conllevarla a contraer otra enfermedad más? Bueno, en realidad, como todo niño con una enfermedad neurológica severa, mientras esté activo el síndrome de West, está predispuesto pues, a tener intercurrencias generalmente infecciosas, ¿no? Después no, bueno, neurológicamente hablando, sí, un niño con síndrome de West puede, con o sin tratamiento, desaparecer los espasmos, pero en algún tiempo posterior puede aparecer otro tipo de epilepsia, ¿no? El cerebro madura y con o sin tratamiento los espasmos desaparecen por la maduración del cerebro, porque ese tipo de convulsión, porque el espasmo es un tipo de convulsión, es característica propia de un cerebro inmaduro. Conforme madura ya esa forma de convulsionar desaparece, pero puede evolucionar a otro tipo de epilepsia, sobre todo en los niños que no se han tratado y en los niños que no se han controlado el síndrome de West. Entonces sí puede predisponer a otro tipo de epilepsia igual severidad, ¿no?, en cuanto a las implicancias del desarrollo. Una forma de evolución es, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, que es otro tipo de epilepsia, de encefalopatía epiléptica, porque encefalopatías epilépticas se consideran aquellas epilepsias que interfieren con las funciones cerebrales, ¿no? El Lennox-Gastaut es otra, ¿no?, y es también resistente a los fármacos en general, ¿no? Entonces, de ahí a que el tratamiento y la respuesta correcta al tratamiento del West también pueda disminuir la posibilidad del desarrollo de otro tipo de epilepsia posterior, ¿no? Pero durante el curso de la epilepsia los niños están predispuestos más a intercurrencias infecciosas respiratorias, sobre todo, si hablamos de complicaciones en el momento del West, ¿no? Y a largo plazo son estas, ¿no?, el desarrollo de otro tipo de epilepsia y las secuelas propias de la epilepsia, ¿no? Esas son las formas de evolución. En el caso de la señora Choquehuanca, de su hijita Natalia, usted le está llevando el tratamiento, ¿se puede considerar un caso complicado o no? Sí, es un caso severo.
¿no? Porque como la señora misma ha comentado, de fondo ya tiene una condición neurológica ya de nacimiento, ¿no? Entonces ya hay un cerebro con problemas. Sobre ese cerebro con problemas que ya tenía otro tipo de epilepsia, ¿no? Porque a los 4 meses la bebé tiene convulsiones, no espasmos, no síndrome de West. En el tiempo evoluciona síndrome de West a los 8 meses, ¿no? Entonces, dentro de todo lo dramático que puede ser, ¿no? Tanto de la enfermedad, el tratamiento, todas las peripecias que pasan por el tratamiento, todo lo dramático, lo rescatable es que ella ha respondido muy bien a la CTH. Entonces, con las primeras dosis ella disminuyó y desaparecieron los espasmos. Eso es, digamos, lo rescatable, que es lo que tratamos de buscar, a pesar de que sean pacientes complejos, que los papás saben, porque hemos conversado de eso, ¿no? Que el pronóstico funcional no sea tan bueno, ¿no? Uno lo que puede mejorar con las armas terapéuticas que tenga, hay que hacerlo, ¿no? No por el hecho de que haya una condición de fondo que no dé un buen pronóstico funcional, uno debe ser temeroso o demasiado cauto con el tratamiento. Y la señora lo sabe, porque a pesar de que la CTH la predispuso a infecciones, ¿no? Porque es un efecto adverso, ¿no? La disminución de las defensas, ¿no? Insistimos, ¿no? Porque eso fue lo que le disminuyó los espasmos, ¿no? Y en ella queremos de lo que puede funcionar debajo de lo normal, ella puede funcionar sin espasmos a 5, con espasmos puede funcionar como 2. Si el funcionamiento normal es 15, ella sin espasmos funciona 5, con espasmos funciona 2, entonces 5 es mejor que 2, ¿no? Entonces ese es el razonamiento por el cual insistimos mucho en el tratamiento, a pesar de los riesgos, ¿no? que los asumimos en conjunto, ¿no? Felicitamos, doctor, su buena práctica médica que viene realizando. En realidad, estos son tratamientos estándares, ¿no? O sea, no son ocurrencias mías, esto es una evidencia científica. Lo que pasa es que la limitante son la falta de preparamiento de fármacos en el Perú. Entonces, los neuropediatras se ven complicados en recetar los fármacos que corresponden, ¿no? Y dan alternativas que no son eficaces, pero no es que sea un hallazgo mío, ¿no? Es un hallazgo de la comunidad científica, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que está respaldado, ¿no? Hay tratamientos alternativos que parecen ser eficaces, ¿no? Corticoides Vioral, ¿no? Pero ya lo demostrado y lo claro es de lo que estamos hablando, de Vivatrina y ACTH, que la filosofía es conseguirlos, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno... Y sí queremos, pues, apoyo de las autoridades, ¿no? En realidad, como lo digo, estamos intentando nosotros como médicos canalizarlos a través de las sociedades científicas del capítulo de neuropediatría. Estamos en proceso, ¿no? De adquirir, ya hemos tenido una primera reunión. En realidad, como todo está, el proceso es lento, pero tenemos esa inquietud porque también lo sufrimos, ¿no? Lo sufrimos el hecho de vernos limitados en el tratamiento. Y cuando no hay fármacos, entre los papás se llaman para buscar, pero yo también, mi teléfono comienza a sonar para decirme quién tiene, quién no tiene, dónde consigo, cómo. Bien, amigos, continuamos en Un Perú para Todos. Su amiga Melissa está tratando el día de hoy el síndrome de West, un tipo de epilepsia poco conocida. Estamos en esta tarde con el doctor Alfredo Tori. Con él estamos abordando la parte médica. Y tenemos una llamada desde Arequipa. Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Henry, te llamo de Arequipa. Henry, desde Arequipa. Bien, saludos a todos los amigos de Arequipa y gracias por la sintonía. Henry, ¿cuál es tu pregunta? Para el doctor, una pregunta. A mi hija ya está diagnosticada con West. En el segundo la están tratando con Maltas y aparte con Motril, o sea... Bueno, como hemos dicho, el tratamiento... ¿Es adecuado que siga con la medicación? El tratamiento de elección no es tal, o sea, el ácido valproico, si bien hay casos, digamos, anecdóticos quizás, donde se puede controlar el síndrome de West completamente con ácido valproico, ¿no? O con clonazepam, que es el ribotril, no es la medicación de elección, o sea,
es muy probable que sea ineficaz el tratamiento. Entonces uno debe optar por lo que científicamente está probado, ¿no? O sea, o vigabatrina o ACTH, o digamos si hay mucha dificultad en conseguir esto, se puede usar corticoide vía oral, ¿no? A veces nosotros usamos el ácido valproico, el Palapraxol o el clonazepam, mientras en los días que demora conseguir el fármaco de elección. Pero lo que recomiendo, salvo que ya hayan visto una respuesta adecuada, ¿no?, debería ser conseguir el medicamento correcto, ¿no? Consultar con el médico que está tratando al niño y sugerirle o comentarle la posibilidad de usar los fármacos correctos, ¿no? Porque como digo, los datos claves acá es diagnóstico precoz, tratamiento precoz, pero también tratamiento eficaz. Eso garantiza una respuesta más rápida y menor secuela, ¿no? Entonces, bien, está respondida entonces la pregunta de Henry desde Arequipa, que consulte bien con su médico, porque el tratamiento que le está dando no es el idóneo. Ya escuchaste al doctor, querido Henry. Bien, doctor, realmente hay varias preguntas el día de hoy. No es tan raro que digamos el síndrome de Weiss. Hemos tenido varias preguntas esta tarde. Agradecerle por haber estado en Perú para Todos, disertando aquí y sobre todo respondiendo las inquietudes de los padres, de estos papitos que luchan día a día por brindarle una mejor calidad de vida a sus pequeños, ya que es una enfermedad que se presenta en los bebés, ¿no? Y cuando uno realmente los espera con tantas ansias y después ver que tienen todas esas complicaciones, realmente a los padres nos preocupa, y mucho más, sobre todo cuando el tratamiento no es accesible aquí en nuestro país, tenemos que buscarlo desde el extranjero. Realmente comprendo, querida amiga Judith Choquehuanca, tu preocupación. Sí, en realidad fue bien difícil y es difícil conseguir la vigabatrina. Y el ACTH, como les comenté, mi esposo tuvo que ir hasta Chile a conseguir las ampollas, uno que es caro, pero bueno, por los hijos la verdad es que uno trata de conseguirlo donde sea. Además, estamos terminando ya el programa, gracias, y vamos a tomar en cuenta tu comentario, lo que tú estás solicitando, ¿bien? Gracias, y sigue en sintonía de Perú para Todos. Bien, era Gisela Navarro desde Comas. Ella dice que, bueno, hay candidatos que están postulando para la presidencia, pero qué cosa ofrecen para la salud, mejorar la salud de las personas que tienen digamos, que padecen enfermedades de alto costo, como es el síndrome de Weiss, porque también ella tiene un niño que tiene este síndrome. Bien, realmente desde Perú para Todos hacemos un llamado a las autoridades de nuestro país que tomen ya cartas en el asunto, porque se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes de síndrome de Weiss y otros también que padecen de enfermedades de alto costo y que no están siendo accesibles en nuestro país. Que se dé solución lo más pronto posible, que esperemos que los candidatos, los futuros gobernantes de nuestro país, cuando se sienten en el sillón, trabajen en mejorar la salud de los peruanos y sirvan a su patria, a los peruanos, no servirse, sino servir a la patria. Bien, agradecerles por haber estado en Perú para Todos. Se nos acabó el programa y están, bueno, invitados para una próxima fecha cuando tengan algunas novedades más sobre este síndrome poco conocido, pero que a través de Un Perú para Todos lo vamos a hacer conocer no solamente la enfermedad, sino también las carencias que hay en cuanto al acceso a la medicación, al tratamiento en sí para estos pacientes. Gracias nuevamente. Bien, amigos, llegó la hora de despedirnos. Ya viene Pregón Deportivo conmigo hasta el próximo jueves. Buenas noches.